Basada en hechos reales, protagonizada por Al Pacino y John Cazale, caracterizan a dos ladrones de banco en Brooklyn que actúan con evidente torpeza. Un tercer cómplice flaquea del miedo y se retira del lugar. El dinero que hay en la bóveda son únicamente $1000 porque fue recogido esa misma mañana. Sony, siendo un novato, enciende el registro de visitantes, lo que hace llamar la atención del exterior y de algunos policías. Sony recibe la primera llamada. El agente le asegura que lo tiene sujeto por las pelotas. Él amenaza con tirar los cadáveres de los rehenes frente a los policías. Sony se declara un católico que no quiere herir a nadie, pero su compañero Sal sí está dispuesto a disparar. Inician los conflictos morales al ver que los rehenes la pasan mal y uno de ellos sufre un ataque de asma y tiene un sueldo bajísimo. La multitud de vecinos se acumula. Los periodistas llegan en decenas y hay varios helicópteros de reporteros y policías sobre ellos. Sony advierte que Sal es un asesino. Ambos son veteranos de la guerra de Vietnam, pero aún así la policía lo que quiere es formar un vínculo y comunicación con Sony. Hay 250 policías listos para disparar. Sony echa un vistazo y grita Erika, Erika, en referencia al disturbio en la prisión de San Quintín en 1971, donde murieron 42 presos y quedó un latente resentimiento al abuso policial y hacia las autoridades, sin tomar en cuenta las asperezas que había en represión a los opositores de la guerra de Vietnam en esos años. And I start seeing people getting open up with shotguns, then I knew that they were really coming in there in a violent way. La multitud ovaciona a Sony al escucharlo gritar. Sal, quien parece no tener voz ni mucha participación en todo el alboroto, está rabioso. Sony le propone hacer un trato con el FBI. Sal golpea con su arma la mesa y sujeta intimidantemente a Sony. Hicieron la promesa de que saldrían del robo libres o se suicidarían. Sal no piensa volver a prisión y habla muy en serio. La desesperación les hace idear planes inverosímiles e irracionales. Sony, para negociar, pide un helicóptero, una limusina que los lleve a un avión grande, con piano y bar, y que traigan a su esposa también. La tensión aumenta a cada segundo. Un policía intenta meterse por la ventana, pero es descubierto y esto hace enojar a los ladrones. Una rehén se desmaya. La multitud ha convertido rápidamente a Sony en un antihéroe del que celebra su osadía ante la figura policial. Cuando llega su esposa al banco, para sorpresa de todos, es un hombre que sacaron del hospital psiquiátrico. Su psiquiatra le dijo que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Sony le prometió conseguir el dinero para la operación de cambio de sexo. Dan detalles en la televisión sobre su matrimonio con un transvesti, lo que avergüenza mucho a Sony. Él involuntariamente ha convocado una marcha gay que lo apoya y grita y se manifiesta para que más gente también salga del closet. Sony habla también con su otra esposa, una mujer con la que vive y tiene 2 hijos. Hasta su madre acude al banco para convencerlo de regresar con su esposa y su mujer y sus 2 hijos. La desesperación le tiende una soga al cuello. Por fin llega el transporte del aeropuerto para llevarlos a donde les espera el avión. Y dejaremos el resto de los detalles que lo descubran los espectadores. La tarde que se convierte en noche mantendrá un suspenso elevadísimo de principio a fin, y para liberar la tensión acumulada hay un tenue humor negro en la película. El director Sidney Lumet también fue otro de los responsables de renovar la industria en Hollywood en los años 70.
Él buscaba cierta naturalidad para la cámara, semejante a la vista de cualquier individuo o reportero. Pidió a los operadores de cámara que, como cualquier otro corresponsal, se abriera paso entre la multitud o llegaran apresurados al sitio del crimen. Algunos de los travelings fueron hechos por los camarógrafos en patines y en silla de ruedas. Una gran peculiaridad que acompaña al guión es el cambio de planos a medida que la historia avanza. Inicia con planos generales, dejándonos ver un poco del contexto y los espacios, mientras que durante el desarrollo usa más planos americanos o planos medios para ir definiendo la tensión de la trama a través de las acciones y sobre todo el lenguaje corporal. Y por último, en el desenlace son mayoritarios los primeros planos o close-ups para advertir aún más la angustia, desesperación, miedo y demás expresiones faciales como los tics de Sonny o sus ojos al perderse fuera de sí y la situación que ha provocado. Esta imperdible peli nos lleva a empatizar con los robabancos y al ver la dimensión de los policías, ambulancias y periodistas movilizados, es muy fácil tener los nervios de punta durante todo el filme. Asistida por una narración de voz en off, nos cuenta la historia de la planificación y ejecución para robar un hipódromo. Hay distintos personajes, un policía implicado, un bartender, el autor intelectual, un cajero, un tirador, un luchador amateur y otras personas involucradas. Johnny es el cerebro detrás de esto. Sabe que sus 5 años en prisión lo han hecho más sensato para llevar a cabo el plan. Si se arriesga, uno debe asegurarse de que valga la pena. Te encarcelarán igualmente por robar $10 que por robar 1 millón. A George, el cajero, se le pidió guardar el secreto. Tiene una esposa indiferente a sus sentimientos, pero continúa casada con él por necesidad, aunque sabe que su mediocridad e ineptitud no la proveerá de sus deseos. Él está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir el dinero y cambiar la percepción de su esposa hacia él. Pero para este hombre pusilánime y manipulado, desestima contarle a su esposa que pronto conseguirá millones. Su esposa tiene un amante y ella le cuenta a su amante. La mujer supone acertadamente que George será parte de un robo al hipódromo. Por supuesto, ella y su amante piensan robarlo. El plan de Johnny es tan meticulosamente orquestado como la maestría de Stanley Kubrick para darle un ritmo de incesante interés y atención a este filme de suspenso. La esposa de George es sorprendida escuchando el plan de los integrantes. La toman como rehén hasta que revele la verdad. Ella intenta ser seductora en un inicio, luego inventa una versión que encontró una dirección en el bolsillo de su esposo y quiso asegurarse de que él no le era infiel. Johnny es demasiado astuto para creerle. Sabe que Sherry es una fulana cualquiera que vendería a su madre por una rebanada del pastel. Le afirma que solo tiene un gran símbolo de dólar donde otras tienen corazón y que seguro está con su esposo por interés, pero ese no es su problema. Le advierte que si cuenta el secreto no tendrá nada de los millones que ambiciona y luego le pide que se largue. Ella lo intenta besar nuevamente en la boca. El resquicio de la femme fatal, traicionera, seductora y fría hacen de las suyas nuevamente en el aproximado ocaso del cine noir a mediados de los años 50. Johnny recluta a las personas indicadas para el plan. El día del atraco hay una crónica desde la mañana en que se despierta Sherry. El sonido de un tic-tac de fondo no deja de distraer al espectador de este sonido como si se tratase del cronómetro de un horno a punto de tener listo un gran platillo. Ella manipula a su marido George, sugiere que cuando fue sorprendida escuchando el plan, pasó algo que él no debería saber. Por supuesto, el plan de Sherry es dividir para vencer. La voz en off regresa para precisar las horas y los minutos puesto en marcha el plan. Hay algunas rupturas de tiempo para visualizar la tarea y participación de cada uno de estos criminales. Get your hands up, all of you. Now, one move out of any one of you and I'm going to start firing. You! Fill that bag up just as fast as you know how. Johnny, enmascarado, toma los interminables fajos de billetes como todo estaba trazado. El policía implicado recibió el dinero para resguardarlo. Y cuando el amante de Sherry quiere robar en el momento equivocado el dinero a los autores del robo al hipódromo, la película toma varios giros totalmente inesperados.
Stanley Kubrick, quien para entonces era un fotógrafo de revista de 28 años, en The Killing ya da muestras de un perfeccionismo que continuó en su insuperable legado. La precisión cronométrica con la que va aumentando el suspenso es magistral y muy madura para ser su segundo largometraje dirigido. Como en la mayoría de sus películas, Kubrick escribe el guión y en particular en esta peli parece un plan perfecto que pende de un hilo que puede desembocar en una catástrofe. A través de los diálogos se narra más sobre la historia sin que estos sean sobreexplicativos ni dejando huecos o cabos sueltos. Estos diálogos son coescritos con el novelista Jim Thompson. Por tratarse de un cineasta desconocido, la película se rodó con muy bajo presupuesto y pocas locaciones, entre ellas el viejo estudio de Charlie Chaplin en Los Ángeles y el hipódromo de San Francisco. Como anécdota personal, me resulta oportuno comentarles que la primera vez que vi este filme yo era un chico de apenas 14 años acudiendo a un ciclo de cine de culto. Estaba fascinado con el atraco. Para cuando llegó el final de The Killing, era tanta la emoción y efervescencia que solo recuerdo sentir mis manos súper transpiradas y tener la boca muy abierta de estar tan sorprendido. En unos segundos, un tipo unos 3 metros más adelante de mí comenzó a aplaudir lentamente frente a la pantalla. Después otra persona unos metros a su derecha hizo lo mismo y se puso de pie. Luego alguien aplaudió en la parte de atrás y poco a poco la sala entera nos pusimos de pie para aplaudir frente a la pantalla de cine. Gracias a este clásico del cine noir y del crime film, a Stanley Kubrick le vinieron más ofertas y mejores presupuestos para sus siguientes proyectos. Nunca su carrera volvió a ser como antes. El resto de la historia ya la conocemos. El final de esta película te volará los sesos, e incluso ha sido tomado para finalizar otras cintas, pero claro, ninguna ha tenido un resultado tan espectacular y brillante como el de Kubrick. Te agradecemos la visita a nuestro canal, déjanos por favor tus comentarios, por favor no te olvides de seguirnos en Facebook y Twitter para que puedas ver estas y otras más joyas cinematográficas.